Ahí está, buenas noches, Lucho. ¿Usted me Ahí, escucha? ahí Ahí sí está. estamos bien. Ya, ahí Ahí está. estamos muy bien, doctor. Así es. Muy bien, como nosotros estamos todos los jueves aquí con el doctor Falconi Puy y tuvimos unos minutos de retraso, vamos a conversar de un tema que está ahorita en la palestra. Es decir, un caso donde se da una sentencia y que hay ciertos organismos del Estado como que quieren y no quieren cumplirla. Es el caso específico de la que fue reemplazo del presidente del Consejo de la Judicatura, la señora abogada Villasís. Doctor, ¿cómo usted ve esto que están armando algún tipo de artimaña? Porque cada quien de las instituciones están mirando para diferentes lados, doctor, a pesar de que existe una sentencia de la jueza Viviana Pila. Bueno, buenas noches, pues primero, Lucho, a usted, a sus colaboradores y por supuesto a la audiencia que siempre tiene la paciencia de escucharnos, ¿verdad? Vamos directamente al tema. Yo tengo la información que ha salido por la prensa, la información general, la información que los abogados podemos manejar, ¿verdad? Y lo que se conoce ahí veo es que, eh, por ejemplo, y hay que tener claro las funciones del Consejo de Participación Ciudadana, que entre sus funciones básicas pues tiene el instar a las demás entidades de la función pública para que actúen en forma legal, obligatoria sobre los asuntos en los que interviene el Consejo, promover la participación ciudadana, establecer mecanismos de rendición de cuentas, actuar como parte procesal en las causas que se manejaren por justamente su concurrencia, ¿verdad? Organizar, para ir a lo fundamental, organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección para las autoridades estatales, ¿no? Y entonces ahí están la Contraloría, la Procuraduría, la Superintendencia, etcétera. Y llegamos directamente aquí a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y entonces, de lo que está claro y lo que se conoce y se sabe, es que efectivamente hay una acción de habeas data planteada por la abogada Villasís. Yo creo que primero es un poco eh, importante tener claro, y sobre todo para la audiencia, tener claro qué es el habeas data, Muy ¿verdad? bien, doctor. Claro, para tener la situación clara. El habeas data, un poco resumiendo, viene porque primero existió, antes que el habeas data, existió la garantía del habeas corpus. De ahí viene el habeas data. El habeas corpus es presentar el cuerpo. Presentar el cuerpo era normalmente del detenido, del que estaba privado de libertad o aún estando cumpliendo prisión, que se tenía que presentar y se tiene que presentar el cuerpo cuando hay una acción de habeas corpus para que se vea al detenido, que se conozca, se sepa cuál es su estado físico. De alguna manera de ahí viene el habeas data, esto con la dinámica del derecho, la evolución del derecho constitucional particularmente, se llegó al habeas data. ¿Y qué es el habeas data? Es el derecho que tiene toda persona para conocer, esto es básico, de la existencia y acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de documentos personales, informes que hayan sobre ella o sobre sus bienes que consten en entidades públicas o privadas, etcétera, ¿verdad? Que esté saber todo lo que materiales electrónicos o no, y tendrá derecho a conocer el uso que se hace de esos documentos particulares de una persona. Entonces, ahí está, en el habeas data, entra todo completo. Y lo que se conoce entonces es que hay una acción de habeas data y una sentencia de habeas data por la que se pedía, porque se puede pedir en la acción de habeas data, la corrección de una información a un hecho que es bastante grave,
Lucho, que es bastante grave y hay que mencionarlo, porque hemos mencionado rápidamente las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y además el habeas data que se plantea, porque la abogada plantea esta acción de habeas data para acceder a la posición de presidente del Consejo de la Judicatura. Le habían dicho primero que no hay, que había alguna limitación en el SRI, después en el Ministerio del Trabajo, y ella entonces plantea la acción de habeas data para conocer perfectamente y directamente qué es lo que hay. Sin embargo, se atribuye, no tengo yo una evidencia fehaciente, ¿no? Pero se atribuye al presidente del Consejo de Participación, a Fantoni, haber dicho que no sabía nada del habeas data, que no conocía el habeas data, etcétera, etcétera, y que no tenía prácticamente nada que ver con el habeas data, cuando le toca al Consejo de Participación hacer cumplir y hacer valer ese habeas data. Pero circuló en las redes, y no tengo yo ningún problema en señalarlo, prácticamente un X de un señor Jorge Luis Mazón, perdónenme un ratito, en el que da a conocer que perfectamente Fantoni estaba enterado del habeas data que había planteado esta abogada Villasís, porque sus abogados del Consejo de Participación, comparecieron a ese proceso de habeas data, señalaron casillero judicial y hasta solicitaron el diferimiento de una audiencia. Entonces, ¿cómo podía no conocer de esto, no conocer del habeas data, cuando sus abogados habían intervenido directamente? ¿Me explico? Entonces, eso es, al final del día, el habeas data. Eso es lo que tiene que corregirse por el habeas data cuando la información es equivocada, es errada, involuntaria o más grave, maliciosamente, y quede claro que el habeas data es una garantía constitucional. Está establecido el habeas data en el artículo 92 de la Constitución de la República, y la persona titular, el titular de la entidad, la persona titular de los datos, podrá solicitar al responsable el acceso al archivo, así como la actualización de sus datos, su rectificación, eliminación o anulación, etcétera. Entonces, cuando los datos y la información no son exactos, ese es el habeas data y esa es la situación a este punto. Ahora, si quieren, podemos hablar también, que eso es interesante. Doctor, claro, sí, esta sentencia, doctor, esta sentencia de la jueza Viviana Pila, que concedió el habeas data y ordenó corregir el fraudulento certificado de inhabilidad, hoy en día resulta que están hablando de que van a hacer una consulta al procurador. ¿Es viable eso? El consultado, a la Procuraduría. Sí, el procurador del Estado, y pues eso abarca la institución. El procurador del Estado puede absolver las consultas, que le haga el propio Estado y que en general se le haga, y las respuestas del procurador son vinculantes, pero obviamente sobre casos oscuros, sobre casos de duda, sobre casos en los que, repito, hubiera alguna incertidumbre, alguna duda. No se le puede consultar, y esto es lo que debería responder el procurador, no se le puede ni cabe que se le consulte sobre la validez de una sentencia. El procurador no tiene esa competencia, esa facultad. Para las sentencias hay recursos dentro del propio sistema judicial. Esos recursos se los denomina en la doctrina, básicamente se los denomina los recursos verticales, cuando el recurso es de apelación, que sube en grado, o puede ser extraordinaria de protección para que llegue a la Corte Constitucional en su momento, ¿verdad? O los recursos horizontales. Los recursos horizontales son los que resuelve el propio juez cuando se trata de una aclaración, de una ampliación, porque hubiere algo que no ha sido resuelto. Pero el procurador no tiene facultad, no tiene competencia legal alguna
para pronunciarse sobre la validez, la procedencia o no de una sentencia. De una sentencia. Que quede claro, que quede claro, perdóneme Lucho para terminar esta idea, que quede claro esto, porque obviamente pues eso, el cumplimiento de una sentencia, y está previsto, hay también una acción de cumplimiento prevista en el sistema judicial, en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ¿verdad? El cumplimiento de una sentencia puede también tener una sanción. Y en tratando de las sentencias constitucionales, el incumplimiento de una sentencia puede acarrear la destitución del funcionario que incumple. Eso está en la Constitución. Si quiere, puedo buscar y leerle el artículo, ¿verdad? Pero es que eso no es que ningún funcionario, ese es el sistema jurídico, esa es la división de poderes, esa es la actividad del sistema judicial, ¿verdad? Todos tienen que cumplir con las sentencias, todos tienen que cumplir con las leyes que dicta la Asamblea, órgano legislativo, y todos tienen que permitir y cumplir con las decisiones por decreto ejecutivo que en el marco legal dicte el presidente de la República y las actividades de la función ejecutiva. Esa es la división, la separación de poderes y ese es el equilibrio entre las funciones del Estado, ¿verdad? Pero mira a ver si es que el artículo 86, numeral 4, 86, numeral 4. A mí me gusta, usted sabe, de cuando en cuando señalar los artículos para correcto, doctor. Para que cualquier abogado que estuviera viendo estos programas lo pueda verificar y hacer los comentarios que a bien estime, ¿no? Esto es el numeral 4 del artículo 86 de la Constitución. Dice exactamente, lo voy a leerlo. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de los servidores, servidoras o servidores públicos, la jueza o el juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. ¿Y usted cree que el procurador del Estado, que es el abogado del Estado, puede emitir, qué le van a consultar? Puede emitir una opinión que desconozca este artículo de la Constitución, esta garantía constitucional? De ninguna manera, pues, Lucho, porque él es uno de los servidores que tendría también que cumplir, no va a violar diciendo que no vale una sentencia de carácter constitucional, no va a situarse en este artículo, ¿verdad? ¿Y qué agrega? Cuando sea un particular, pues el particular no lo pueden destituir, estará a las reglas generales de la ley. Entonces, hay una sanción perfectamente aclarada y tipificada, ¿no?, en la Constitución de la República. Y está entre las facultades de la... bueno, esto es de cualquier juez constitucional. Es cuando la sentencia o resolución no se cumple por parte de los servidores públicos. Y esto está también, lo puede parecer en cualquier sentencia constitucional, pero está entre las facultades también de la Corte Constitucional proceder de esta manera, ¿verdad? Es así de sencillo, Lucho. El artículo 436, si no me equivoco, de la misma Constitución también trae una disposición igual. Conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales, facultad de la Corte Constitucional. Aparte de que cualquier sentencia constitucional, como hemos visto en el artículo 86, implica la destitución del funcionario correspondiente. No sé si está claro, mi estimado Lucho. Está claro, doctor. Lo que pasa es que para darle vuelta al asunto y demorar más, los del Consejo de Participación Ciudadana van a hacer una consulta al procurador, y como tenemos a veces unos procuradores que hacen resoluciones donde el banco, el BIC, no es banco, entonces ya salieron una resolución, acordemos de aquel entonces, del procurador de aquella época, que dijo que el BIC no es un banco, y por eso pudo actuar el exministro Richard. Doctor,
Pero esto está confabulado. Perdóneme un ratito, Richard, el tema ahí es del Consejo de Participación. No tiene por qué someter semejante consulta al Procurador del Estado, que no va a cambiar el texto constitucional. El Consejo de Participación ya viene incurriendo en alternativamente, porque ha habido buenos presidentes, ha habido gestiones efectivas y sin embargo se destituyó a Allen Berbera, que hacía una buena gestión, por la Corte Constitucional, porque se alegó que no cumplía con una sentencia que ni siquiera iba directamente a él ni al Consejo de Participación directamente. Pero aquí está el Consejo de Participación directamente involucrado, el primero que debe cumplir con la sentencia. Vienen haciendo lo que les da la gana. Es una vergüenza. Permítame decir esto. Usted sabe que yo no uso palabras ni groseras y no quiero ser grosero, pero sí es una vergüenza. Lucho, fíjese en algún momento, como yo me he fijado y como yo lo he visto, particularmente en las audiencias que se dieron a propósito de la investigación que hacía la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, cuando los delegados, los consejeros, sobre todo había un par de consejeras del Consejo de Participación, no podían ni siquiera hablar, no podían explicar ni dar la información de su actividad, de su gestión en el seno de ese Consejo de Participación, porque era evidente, ni siquiera podían disimular, que leían lo que se les ponía al frente de la computadora. Lo hemos visto varias personas y se comentaba de manera general. En algún momento yo, que estaba en una de esas sesiones, me puse de pie y vi cómo pasé al lado de una de las consejeras y vi cómo estaba leyendo el texto que le ponían en la computadora. O sea, ¿de qué sirve un consejero, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando lo que opina y lo que dice en el transcurso de las sesiones, en los actos públicos o de otra naturaleza, es lo que un asesor, un abogado, un empleado le está enviando por su computadora para que simule, engañe por simulación a todo al público, a todo el país, para poner como propio lo que le están leyendo? Como se diría en la sierra comúnmente, lo que le dan escribiendo para que lea. ¿Sí me explico, Lucho? Correcto, así es. Esto cuando se empieza a poner un poquito de orden, no quiero decir ni siquiera ética, un poquito de orden en el manejo de la cosa pública en este país, realmente. O sea, este Consejo de Participación, en el Consejo de Participación con un desenfado, por no decir cinismo, con un desenfado impresionante, Chalco, que era el presidente, un disque economista, presidente de la Comisión Ciudadana para la selección de Contralor, dijo en sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana que él tenía las grabaciones de las sesiones en su computadora particular. ¿Qué es esto, pues? ¿Cómo que la tenía él y la manipuló como le dio la gana? Y manipularon el concurso como les dio la gana, hicieron lo que les dio la gana, subieron, bajaron notas, hicieron horrores. Y el tipo le dijo al Consejo de Participación que tenía en su computadora personal las grabaciones, que son documentos públicos que tendrían que haber en el archivo del Consejo de Participación. Se los dijo y se los cantó y nadie dijo nada, nadie preguntó nada. Ese es el Consejo de Participación, Lucho. ¿Qué se puede esperar? Hay que aplicarles la sanción, pues. Hay que aplicarles la destitución que ordena la Constitución de la República, pues. Así doctor, esta es una acción concertada y evidentemente coordinada entre el SRI, el Ministerio de Trabajo y el Consejo de Participación Ciudadana. Ellos se han puesto de acuerdo para usar un impedimento fraudulento para bloquear a Villasís, a la doctora Villasís, para que pueda asumir el cargo. Y además también está involucrado en esta línea el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, quien rápido y envió una terna para reemplazar a Villasís, incluso antes de que se conociera la fraudulenta inhabilidad. Es decir, esto es un engranaje que están trabajando
para no dejarla posesionar a la abogada Villasís, doctor. Usted lo presenta así, y usted sabe, Lucho, que yo hablo con precisión y sobre lo que está claro, lo que conozco. Si eso está concertado, si está programado con todas esas personas y esos funcionarios que usted ha nombrado, o no, realmente no lo sé. No lo conozco, Lucho, no puedo afirmar. Por ahí leí algún titular, nada categórico, nada que tenga una evidencia, y más allá de la parte que le he mencionado en el caso concreto, no tengo realmente información, ¿verdad? Ahora, claro, usted puede afirmar si hay elementos y hay afirmaciones de personas que creen eso y están justificando su afirmación, pues perfecto, pero yo en esa parte no he entrado, le digo la verdad. Es que de las noticias que salen, realmente se observa que, por ejemplo, el presidente de la Corte mandó una terna inmediatamente sin que se resuelva el caso de la doctora Villasís. El Ministerio de Trabajo y el SRI, felizmente el SRI logró obtener el documento de que ella no tenía ningún impedimento, pero el Ministerio de Trabajo sí lo mantiene todavía y no daban la opción para que ella pueda posesionarse. Es decir, existe un circuito y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana también automáticamente y rápidamente pidieron la terna y ya nombraron a la persona que tenemos ahorita en el Consejo de la Judicatura, que es un estudiante de leyes, doctor. Todo esto es un circuito que ha funcionado a la mil maravillas hasta el momento. Eso del presidente del Consejo de la Judicatura, que es un estudiante, que es un economista y que estudia Derecho, eso sí lo tengo claro, sí he visto los titulares, ¿sí me explico? Pero yo lo que le he dicho lo tengo claro. De algo que mencionó usted también he visto los titulares, he visto algo, pero no tengo la información más precisa del documento, del oficio, me explico, de la resolución, de lo que se haya hecho, para poder referirme concretamente a eso como me gusta hacerlo, ¿no? Por eso mire que esta afirmación que habría hecho el presidente del del Consejo de Participación, en el sentido de que no sabía nada de la acción de amparo, lo desmiente un señor, que yo no lo conozco, lo desmiente un señor masón en X, que es una red pública, ¿no? Y le hace la aclaración que he mencionado hace un momentito, que hasta los abogados han comparecido, o sea, él, el presidente del Consejo de Participación, ha comparecido a través de sus abogados y han pedido inclusive que se difiera una audiencia. Entonces, ¿cómo puede decir que no sabe nada de ese proceso? ¿Me explico? Ahí sí, porque eso tengo una publicación que así lo mantiene y que es público, ¿no? Entonces, que han señalado casillero judicial. ¿Cómo va a decir? Entonces, ¿cómo va a señalar casillero judicial si no conoce un proceso? Y en ese proceso señala casillero judicial, ¿verdad? Ahí sí es categórico, es clarísimo, además de las normas legales y las normas constitucionales que yo le estoy citando, ¿no? Inclusive los jueces... Sí. O sea, doctor, que queda claro que el señor Fantoni, habiendo participado, habiendo mandado sus asesores del Departamento del Consejo de Participación Ciudadana, ahora niega que él no conoce de esta habeas data. Exacto, que eso habría dicho. Yo estoy leyendo, no he visto, para ser absolutamente honesto y claro, no he visto la declaración de Fantoni. No he visto que niega eso, en qué momento, cuándo lo niega ni dónde, pero sí veo la aclaración que le hace. Y es una aclaración pública que le hace este señor Jorge Luis Mazón. O sea que no es una cuestión, no es un chisme, no es una cosa privada, es una aclaración pública, nada menos que por una de las redes sociales más populares, ¿no? Entonces, ok, doctor. Claro. Muy bien, yo le agradezco su tiempo. Ya tengo al asambleísta Héctor Rodríguez. Sus palabras finales, doctor. Bueno, pues como siempre, yo gustoso de colaborar, gustoso de hacer afirmaciones como usted sabe y la audiencia ya creo que lo tiene claro, con absoluta seriedad, con absoluto conocimiento de causa, y hasta ese punto, hasta donde las conozco, para ayudar, aportar al entendimiento general
que tenga el público sobre estas cuestiones de derecho, que a veces se las presenta como muy complejas, y ciertamente que a veces son complejas, pero explicadas en palabras sencillas, con claridad, la razón de ser de la norma y lo que busca y la intención de la norma, entonces creo que ayuda a la audiencia a tener más claro todos estos temas, y eso creo que es importante. Siempre doctor. Con la audiencia y con usted. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, ¿no? Y nos vemos el próximo jueves. Del próximo Así es, doctor. Que Dios lo bendiga.